La semana pasada hablamos ampliamente sobre esta posibilidad de que el Reino Unido buscaría su integración al TEMEC. También dijimos que para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando le dijeron que un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Reino Unido, dijo, bueno, ahí lo veremos, como que no le interesa, porque esa era parte de la agenda del expresidente Donald Trump. Número uno. Número dos, el Reino Unido salió de la Unión Europea por esta promesa que les hizo Trump de que los iban a apoyar para un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pues no hay ese acuerdo. Entonces por ahí empezó a manejar el gobierno del Reino Unido. Bueno, nos podemos incorporar al TEMEC. Entonces, como muchos dijimos, ¿qué le pasa a Boris Johnson? Ya perdió, le afectó el COVID, ¿qué pasó? A ver, ¿a qué le tira Boris Johnson, José Luis? Mira, yo creo que hay que hacer varios ángulos de análisis. Primero, hay que recordar que el origen del TEMEC, o el origen más reciente, es el NAFTA. Y antes del NAFTA estaba el acuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos. Ajá. Y en ese entonces, cuando se abrió la posibilidad de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y México, el propio México insistió y logró interesar a que entrara Canadá, Estados Unidos y México en un solo acuerdo. Y más allá de la lógica técnica, es la lógica política de la relación. Cualquier país que tenga una relación con Estados Unidos tiene un trabajo complicado, porque Estados Unidos es un país que tiene un poder económico, militar y político muy importante. Entonces, para México era muy importante poner a Canadá en la ecuación de sus negociaciones con Estados Unidos, y se logró. Se renueva el TEMEC, que entró el 1 de julio del 2020, y ahora tenemos un tratado y esta coyuntura con Gran Bretaña. ¿Quién es Gran Bretaña? Gran Bretaña es un país que antes lo teníamos cubierto para efectos de inversión de libre comercio a través del tratado que suscribimos en el año 2000, Eduardo, con la Unión Europea. Pero ahora, como ya lo mencionaste, ahora que Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, había buscado en principio una relación bilateral con Estados Unidos, y ahora Boris Johnson insinúa una relación con el TEMEC. Hay que recordar que el TEMEC no es un acuerdo eminentemente en donde los beneficios se ven en las relaciones de contigüidad geográfica, se da en las relaciones de libertad de inversión y de movimiento comercial de bienes y servicios entre los tres países que lo integran hoy, que son Canadá, México y Estados Unidos. A mí me hace sentido, y te voy a decir por qué, Eduardo. El tamaño del Reino Unido en materia de sus exportaciones es más o menos igual al tamaño que tienen Canadá y México por su cuenta. En las últimas cifras validadas del 2019 que yo tuve acceso, México exporta alrededor de 420 mil millones de dólares, el Reino Unido alrededor de 400 mil y también Canadá alrededor de 390 mil. O sea, somos países que tenemos una fuerza exportadora más o menos parecida. Y en la geopolítica, Eduardo, haría mucho sentido el que se incorporara un país en el que en las negociaciones multilaterales nos diera contexto a Canadá y a México en su relación con Estados Unidos. No se tiene que tener continuidad geográfica para ver los beneficios del libre comercio, y eso lo hemos visto a través de la docena de tratados de libre comercio y de inversión de diferentes tipos de profundidad que ya tiene México y que impacta en más de 40 países del mundo. Está muy bien lo que dices, pero a ver, Colombia le compró más a México el año pasado que el Reino Unido. Colombia nos compró más productos mexicanos que el Reino Unido. Y el Reino Unido todavía estaba dentro del acuerdo comercial México-Unión Europea. No le vendimos mucho. Después, ¿de qué nos sirve si estuvo durante años unido a México a través de un tratado de libre comercio? No nos compran, están muy lejos. No, digo, yo no veo, yo discrepo de ti, yo no veo en qué nos ayude o nos desayude que el Reino Unido se meta a eso, tal vez para que nos convirtamos en un país todavía más maquilador. No, mira, yo creo que tu ejemplo de Colombia es cierto, pero precisamente tú utilizas la eliminación de barreras comerciales y de barreras a la inversión con países con quienes ves potencial, pero actualmente no tienes el tamaño que desearías.
O sea, tú no firmas tratados con países con los que ya tienes mucho comercio únicamente, sino lo usas como un estímulo, y México exporta el 4.6% de sus exportaciones a la Unión Europea, y ahora que Gran Bretaña ya no forma parte de la Unión Europea, tenemos que reponer por lo menos ese pequeño pedazo del pastel. De lo contrario, vamos a ver un problema. Te lo pongo ahora en el contexto de China, Eduardo. Con China está creciendo cada vez más el interés. Con China estamos viendo un problema muy serio que existe entre Estados Unidos y China, en donde China ve como principal adversario comercial, de inversión y político a China. Vemos últimamente una situación en donde Estados Unidos, vamos a decirlo así, le dio la vuelta o la espalda a Francia en el acuerdo que acaba de suscribir precisamente con Gran Bretaña y con Australia para la venta de submarinos de potencial atómico, para contrarrestar la fuerza y la presencia de China en el Mar del Sur, en esa parte de Asia. El Mar de China, el sur del Mar de China. Es correcto. Entonces, precisamente mi argumento, más que económico de corto plazo, es geopolítico de mediano y largo plazo. Si Estados Unidos, y el presidente de México, López Obrador, lo que dijo la semana pasada es, en principio es un problema que le corresponde discutir a los tres países. Mi punto es que hay que discutirlo, porque estoy de acuerdo, hay que discutir todo, pero ¿cómo explicas que China nos compró casi 3 veces más el 2000 que el Reino Unido? Bueno, porque precisamente China tiene un interés geopolítico en su relación con la zona, y hay que recordar que, por ejemplo, China, el 25% de las exportaciones de Brasil son a China, y entonces hay un interés geopolítico. Mi punto es geopolítico, de que deberíamos estar interesados en que Gran Bretaña no se quede aislado del mundo sin... Perdóname, Gran Bretaña se quiso aislar del mundo. ¿Por qué México tiene que salvar al Reino Unido cuando ellos solitos, cuando ellos votaron a los idiotas? ¿Por qué salieron de la Unión Europea? Bueno, por un error de lectura de las encuestas, obviamente. Salieron por idiotas, perdóname. Ahora están porque sufriendo. Pensaron que era una pregunta retórica en donde la respuesta de la ciudadanía iba a ser quedémonos en Europa, y no fue así. Porque los convencieron los populistas ingleses, que les apelaron su espíritu nacionalista, la pérfida albión, que nunca se han considerado europeos. Es la triste realidad. Y ese mismo argumento nacionalista que tenemos ahorita en México podría ser una causa, en mi opinión, no justificada, de no tomar en serio la oferta de Boris Johnson de que se analice la entrada al TEMEC del Reino Unido. Yo siempre voy a decir qué ganamos o qué perdemos, porque si le ganó más el Reino Unido, a mí no me interesa que se incorpore. No vamos a ganar si se da, ganaríamos en la relación de negociación con Estados Unidos principalmente. Vamos a ver, ojalá. Venus. Sí, de entrada me parece interesante esta posibilidad, y más porque el que la puso en la mesa fue Boris Johnson, que es un populista, ¿no? No, así ha de estar desesperado. Exactamente, así ha de estar desesperado, y que está buscando, si no pudo en solitario con Estados Unidos, aunque sea con ese bloque, que es muy importante el bloque, ¿no? A Boris Johnson lo único que le importa es cómo venderle más cosas a Estados Unidos. Exactamente, no lo hace por nosotros, lo hace por su intercambio con Estados Unidos. Y nada más para terminar, me parece que este tratado que tenemos con Canadá y Estados Unidos, y eventualmente que podríamos tener también con el Reino Unido, es una vacuna antisocialista de México. Yo he oído que muchos dicen que ya estamos como en Venezuela, que ya estamos en el socialismo pleno. Me parece que no, por supuesto que no. ¿Quién dice esas tarugadas de los de Frena? Pero sí, hay mucha gente que lo dice. Los de Frena y el señor Abascal, que vino de España, pero por favor, ¿dónde anda? Hay mucha gente que lo dice, y me parece que el tratado es una vacuna antisocialista. Yo no sé si esa vacuna antisocialista o no, pero este país no va al socialismo. No. Salimos del socialismo desde que México firmó su TLC en el 94. Empezamos a salir del socialismo, porque antes este país era muy socialista.
¿De qué te ríes, ¿De Carlos? qué te ríes, Carlos? No, es que da risa la vacuna antisocialista y anticomunista. Sacan el petate del muerto, hombre. A ver, Eso es ya- una forma- ya es una se- forma la de Guerra Fría decirlo. ya terminó hace ¿cuántos años? El Oye. muro de Berlín ya se cayó en el 89, 90. Pero hay gente Con aquí el que está petate del aterrorizada muerto. pensando que esto ya es Cuba o Venezuela y no es Pues, cierto. No puede, no, Que se informen y se dejen de aterrorizar a lo tonto, caray. no puede ser, no puede ser. Y hablando de geopolítica, Eduardo, que lo que decía Romero Hicks es el asunto de que extrañamente cuando China quiso entrar a México en el sexenio de Peña Nieto, los proyectos de Dragon Mart y el proyecto del tren Querétaro-México se suspendieron. Claro, los gringos Sí. no quieren que entre China. Y pues ese es el Digo, así problema. es. Ven, Así nos podemos es la ir a los geopolítica. mensajes. Pero está divertido, es la que armaste, José Luis. Gracias. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.